A bordo de la Victoria, un programa para los amantes del mar y con sabor marinero. Presentado y dirigido por Andrés Sánchez Caballero. Vamos a grabar. A bordo de la Victoria, todos los miércoles a las 18 horas en activaradio.org. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos, nautas, a bordo de la Victoria. Desde este portal iniciamos hoy otra nueva singladura por Internet para todos los amantes del mar, de la historia de la navegación, de las grandes gestas náuticas y de los grandes marinos y exploradores españoles. A bordo de la Victoria se emite en directo los miércoles a las 6 de la tarde y os lo podéis descargar vía podcast o Internet. Hoy, 23 de junio, vamos a conocer a uno de esos hombres que, a otros muchos, fueron conformando los descubrimientos del siglo XVI, y hoy vamos a hablar de Gonzalo Gómez de Espinosa. Para conocer la figura de este hombre, menos conocido, contamos con la inestimable colaboración de don José María Blanco. Buenas tardes, José María, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, fenomenal. Aquí hoy, aunque hoy no te tenemos en imagen, tenemos un pequeño problema técnico, pero bueno, tenemos tu sabiduría para que nos empapes de ella. Bueno, pues voy a presentar a José María Blanco, que ya ha estado con nosotros en este programa. Bueno, es el capitán de navío retirado. Durante su carrera mandó 4 barcos de la Armada. Es especialista en comunicaciones, diplomado en guerra naval e investigación militar operativa. Tras 3 años destinado en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, pasó a ser el secretario general de la Comisión Española de Historia Militar. Perteneció a la comisión organizadora del 200 aniversario del combate de Trafalgar y del bicentenario de la Guerra de la Independencia. Ha participado en decenas de congresos de historia militar y naval. Posee condecoraciones militares nacionales y extranjeras. Ha publicado varias obras individuales y otras colectivas. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y numerario de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y de la Real de la Mar, de la cual es secretario general. Es miembro asociado de la Academia de la Marina de Portugal y de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas, de la Real Liga Naval Española, de la Asamblea Amistosa Literaria y de la Asociación de la Carta de Juan de la Cosa. Bueno, José María, un extenso currículum, el primero el profesional, el militar, y luego pues en este mundo de académico y de historiador, toda tu vida dedicado a ello, ¿no? Al mar y a la historia. Son muchos años. Muchos años es lo que significa un currículum. Eso es lo que te dice los años que tiene, ¿no? Cuando claro, vemos qué es, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues nada, sin más dilación, ya teniendo hoy a José María con nosotros, pues vamos a hacer una breve memoria de Gonzalo Gómez de Espinosa para situar al personaje y luego pues para poder preguntarle a José María pues que nos amplíe todos esos detalles que como estudioso pues los tiene y son conocidos y seguro que nos encantará. Pues vamos con el relato de este hombre. Gonzalo Gómez de Espinosa nació en Espinosa de los Monteros, Burgos, hacia 1479 y murió probablemente en Sevilla hacia 1530. Burgalés e hidalgo, según el cronista Fernández de Oviedo, debió de estar relacionado con el obispo de Burgos, que intervino seguramente en su nombramiento como alguacil, mayor de la Armada de Magallanes. Se le encargó reclutar tripulantes en Málaga y embarcó en la Capitana Trinidad en 1519 al mando de Magallanes en servicio de Carlos V. Ayudó decisivamente a Magallanes a reprimir el motín del puerto de San Julián, fraguado por Juan de Cartagena y Gaspar de Quesada. El capitán general envió a Gómez de Espinosa a la nao rebelde Victoria, con 6 hombres y armas ocultas, detestando llevar su respuesta a Luis de Mendoza. Los enviados subieron a bordo de la nao y entregaron la carta de Magallanes a Mendoza, que éste no pudo terminar de leer, ya que Gómez de Espinosa le asestó una puñalada en la garganta
mientras otro de sus acompañantes le daba una cuchillada mortal en la cabeza. Se produjo entonces un gran estupor y al momento aparecieron por la borda los hombres armados que Magallanes había enviado con Duarte de Barbosa. Se apoderan de la nave en unos minutos y llevaron anclas para situarla junto a la Trinidad y a la Santiago, lo que abortó el motín. Gómez de Espinosa estuvo también junto a Magallanes en el combate de Mactán, pero logró salir con vida. Huyó de Cebú al mando de la Victoria, mientras Lope de Carvalho hacía lo propio con la Trinidad y Juan Sebastián Elcano con la Concepción. Tras la destitución del general Carvalho, asumió el mando de la Trinidad a la par que Elcano lo hizo de la Victoria. La Concepción fue quemada. Así llegaron a las Molucas, negociaron con los naturales de Tidore, cargaron sus naves con las especias y dispusieron el regreso a España. A poco de zarpar, advirtieron que la Trinidad hacía mucha agua, por lo que Elcano y Gómez de Espinosa tomaron la decisión de que el primero siguiera a España con la Victoria, completando la vuelta al mundo, mientras que el segundo lo haría con dirección a América en la Trinidad, después de ser arreglada convenientemente. Tras tres meses de reparaciones, Gómez de Espinosa partió de Tidore el 6 de abril de 1522 con la Trinidad, al mando de 54 hombres y con 1.500 quintales de clavo a bordo. Navegó con rumbo hacia Panamá, calculando que llegarían navegando unas 2.000 leguas, pero durante el viaje sufrieron numerosas vicisitudes, perdiendo una treintena de los hombres que iban a bordo. El escorbuto y la disentería hacían estragos y pertrechos, sufriendo su nave numerosos daños. Así, tras separarse de Magallanes y Elcano e intentar llegar a México, sin éxito, decidieron tomar la penosa decisión de volver a las Molucas. Gómez de Espinosa, inexperto como marino, pero audaz, descubre las Islas Palaos y las llama San Antonio y San Juan. Poco después las Marianas, la de los ladrones, y para más abundamiento, Gonzalo de Vigo, uno de los embarcados en aquel viaje tan lleno de contratiempos, logra desplazarse de isla en isla hasta alcanzar Guam, que incorpora a la corona de España. Para entonces, los portugueses que han conquistado Tidore en las Molucas, allá por mayo, han apresado a la exigua tropa que Gómez de Espinosa había dejado en aquellas latitudes de manera más testimonial que otra cosa. Cuando exhausto toca tierra tras varios meses de deambular sin rumbo, cierto en su intento de llegar a México, él y otro de los 16 supervivientes son llevados presos al fuerte de Ternate, levantado desde el 24 de junio por el capitán Antonio de Brito, que se apodera de todos sus instrumentos y mapas, y los obliga a trabajar en la construcción del mismo en condiciones inhumanas. Espinosa encontró en la prisión de Ternate a los otros prisioneros españoles que habían quedado en las Molucas. Brito cometió la villanía de obligarles a trabajar como forzados y durante 4 meses en las obras de construcción de la fortaleza de Ternate, empleándolos luego en otras labores aún más duras. Tras 5 meses de prisión, los españoles fueron llevados a Banda, donde permanecieron encarcelados otros 4 meses. Desde allí fueron trasladados a Java y luego a Malaca, siendo entregados al gobernador Jorge de Alburquerque. Finalmente, fueron conducidos a Cochín, donde los 8 supervivientes permanecieron algún tiempo. 3 de ellos, Gonzalo Gómez de Espinosa, Ginés de Mafra y el maestre Ance, terminaron sus desventuras en la cárcel de Limonero, en Lisboa, en la que murió el último de ellos. El rey, Carlos I, logró rescatar a los otros 2 que volvieron finalmente a España. Gonzalo Gómez de Espinosa y Ginés de Mafra prestaron declaración de los sucesos en Valladolid al mes de agosto de 1527. Fernández de Oviedo afirma que habló con Gómez de Espinosa en 1528, cuando Carlos I le hizo mercedes y le concedió un privilegio de muy nobles armas, que yo he visto originalmente. El rey otorgó efectivamente a Espinosa una pensión de 300 ducados y al año siguiente, en 1529, le nombró visitador y capitán de las naos de las Indias. Residía entonces en Sevilla como visitador y capitán, en la casa de contratación. Bueno, pues este es un breve relato de este hombre, que como todos estos de esta época, pues pasaron verdaderas penurias, ¿no? Bueno, yo lo primero que te quería preguntar, José María, es que, bueno, pues se sabe que Burgalés, que es hidalgo, y no sabemos por qué tiene este primer nombramiento de alguacil. ¿Qué era el alguacil en una flota de esa envergadura, de esa importancia? Muy bien, Gonzalo Gómez de Espinosa fue designado para ir a la provincia de Málaga a reclutar gente para las dotaciones de la Armada Magallanes que se estaba formando en Sevilla. No tenemos
conciencia escrita de la gente que logró reclutar. Desgraciadamente, en las dotaciones de Magallanes solo he encontrado un malagueño, que además era de Antequera, pero es muy posible que lograse reclutar en los muelles de Málaga pues marineros de otras nacionalidades, y no consta en las relaciones por quién fueron reclutados. Con este background de haber estado de reclutador de gente, pues llega a Sevilla y consigue el puesto de alguacil de la escuadra. El alguacil era como el jefe de la policía de la escuadra, es decir, era más que el jefe de la policía, el jefe judicial, el que tenía poder para prender a los hombres y juzgarlos y ponerlos sobre los cepos si hacía falta. Y empieza a destacar Espinosa porque es uno de los españoles más, digamos, leales a don Fernando Magallanes. Hay gente que se ha dedicado a decir que los españoles no fueron fieles a Magallanes y que constituían un bando. No es verdad. Hubo españoles partidarios de Magallanes, hubo españoles enemigos de Magallanes, hubo portugueses amigos de Magallanes y portugueses enemigos de Magallanes. No se puede sacar conclusiones de estas acciones. Porque sabemos cuál, no parece que era claramente un marino, pero sabemos un poco que era un hombre de leyes, tenía alguna preparación. Era una especie de juez embarcado para dirimir las causas que apareciesen, ¿no? Y para ejercer una especie de poder judicial a bordo de la escuadra. Ya, porque aparentemente a este primer viaje con Magallanes se embarca joven, hombre, no sabiendo tampoco muy el año exacto, he leído en algún lado de 1479 de su nacimiento indudablemente y casi todos era un eran hombre bastante apenas jóvenes. En aquella época la esperanza de vida era muy corta. Cuando se ven los retratos de Carlos V de Tiziano, que parece un anciano y tenía 50 años, ¿no? Tendría unos 30 años cuando... 30 y algo, quizás, sí, ¿no? 30 y tantos años. Y su primera acción importante, que es bastante trágica y terrible, es en la revuelta que va a sufrir Magallanes. Magallanes va a sufrir dos amotinamientos. El primero, camino del sur, ya habían rebasado las Canarias, se habían aprovisionado en la isla de Tenerife y iban para buscar los vientos del Golfo de Guinea, bajó hasta la altura del Senegal y Magallanes tenía nombrado una conjunta persona, es decir, una especie de tanto monta tanto, ¿no? Era el sobrino del todopoderoso arzobispo Fonseca, que mete a su sobrino de conjunta persona para que vigile a Magallanes y le dice, en la orden de operaciones que le dan a Magallanes, se dice que tiene que comunicar todos sus cambios de rumbo, todas sus derrotas, todo lo que va a hacer, se lo tiene que comunicar a sus capitanes. Como Magallanes no hace esto, no obedece, digamos, esta orden, en el camino de bajada hacia Senegal se le insolenta Mezquita, era el sobrino del arzobispo, y Magallanes hábilmente manda prender a Mezquita, lo hace venir a su barco, y cuando Mezquita se cree que había ganado la partida, perdón, Mezquita, Juan de Cartagena, ¿cómo se llamaba? No Mezquita. El alguacil, precisamente Gómez de Espinosa, con su gente, prenden a Juan de Cartagena, que era la conjunta persona, y lo ponen sobre los cepos. Pero Quesada, que es el comandante de otro de los barcos, dice, hombre, no va a tener usted preso en su barco a un noble español, eso es una indignidad, yo me lo llevo a mi barco y le aseguro que estará a sus órdenes y que no ocurrirá nada. Se lo lleva a su barco, pero no son leales con Magallanes y empiezan a preparar lentamente otra sublevación contra Magallanes, que se va a producir mucho más tarde. Ellos llegan a la costa de Brasil, entran en Río de Janeiro,
en Río de Janeiro es el último puerto en que disfrutan, que lo pasan en grande porque hay de todo y es un puerto formidable para ellos, pero salen de Río de Janeiro justo cuando iba a terminar el año 19, salen, me parece que era el 31 de enero del 19, y empiezan a barajar la costa americana hacia el sur en busca del río de Solís, que era la tierra que se conocía, era Solís, que había sido engullido por los aborígenes del Río de la Plata, pues se sabía que hasta allí era tierra conocida. Llegan al Río de la Plata, lo reconocen y llega el tiempo del invierno. Y Magallanes decide invernar en San Julián, que está bastante más al sur del Río de la Plata. La gente de los barcos prefería ir hacia el norte para buscar un clima más favorable para el invierno y un puerto más agradable que San Julián, que no era nada, era una ría pequeña, estrecha, sin vegetación, un puerto bastante duro. Pero Magallanes dice, yo no retrocedo ni un paso atrás, y es además cuando dijo lo de que estaba dispuesto a llegar hasta los 75 grados de latitud sur para encontrar el famoso paso que tenía orden de buscar. Total, que al llegar a San Julián, Magallanes toma una serie de medidas para tener a la gente entretenida y trabajando, les ordena pescar y cazar, hace unos almacenes en tierra para guardar la pólvora, porque va a ser una invernada larga, y el domingo de Pascua, que era por aquellos tiempos la festividad católica más solemne del año, hace una misa en tierra, invita a todos a sus capitanes, y no asiste más que uno. Y los demás se quedan a bordo preparando una sublevación contra Magallanes. En esa sublevación va a tener Gómez de Espinosa un papel esencial, porque Magallanes, hablando rápido y para no extenderme demasiado, estaba en desproporción, estaba en 2 contra 3. Había 2 barcos leales a Magallanes y 3 que estaban contra él. Magallanes ordena a Gómez de Espinosa que vaya precisamente a la Victoria, la que luego llegará con el Cano de vuelta del viaje, y con 6 hombres, con una carta para su capitán, que era Luis Mezquita. Ahora sí que es Mezquita. Antes me trabé la lengua. Y cuando Luis Mezquita está leyendo tranquilamente la carta y en plan, Luis Mezquita era uno de los conspiradores, Espinosa parece ser que le clavó una daga en el cuello y lo mató. Inmediatamente hacen señales a la Victoria, que manda gente a la Trinidad, que era el buque insignia, manda otro bote con gente de refuerzo, hacen levar a la Victoria y se colocan al lado de Magallanes, con lo cual Magallanes pasa de estar 2 contra 3 a 3 contra 2. Los otros 2 capitanes que seguían sublevados se ponen nerviosos, lo hacen fatal. Juan Sebastián Elcano era, digamos, el segundo de la Concepción, prepara la artillería para disparar contra Magallanes, por eso fue luego condenado a muerte e indultado, y al final Magallanes se hace con el control de los 5 barcos y dicta un consejo de guerra, dicta unas penas terribles. A Mezquita, que ya estaba muerto, se le descuartiza. A Juan de Cartagena, con el capellán, se le deja en una isla desierta, y nunca, sin comida y sin bebida y sin nada. Y ejecutó a otro español más, pero tuvo que perdonar a 40 y tantos porque si no se quedaba sin dotaciones para los barcos. Y entonces, de ahí viene la antipatía de Pigafetta hacia Juan Sebastián Elcano, porque Pigafetta, el cronista de la expedición, era leal a Magallanes y le pareció fatal que Elcano participase en esa sublevación. Y luego ya viene el encuentro del Paso, la entrada, la deserción de la San Antonio y la llegada a Filipinas. Escucha, Filipinas, te iba a preguntar, el Paso, ellos salen con 5 barcos, el Santiago es el primero que se pierde antes de llegar al Paso. Se pierde en el puerto de Santa Cruz. Era el más pequeñito, era un barco que servía de aviso, que se decía entonces, es decir, un barco con poco fondo para poder acercarse más a tierra que los demás y poder tener contacto con tierra, ¿no? Y la Santiago la manda, antes de terminar la invernada, la manda hacia el sur, Magallanes, para que vaya explorando, la mandaba
un portugués que se llamaba Serrano, y se establece en el puerto de Santa Cruz, pero un temporal la deshace contra las rocas. Y es cuando hace una operación verdaderamente tremenda de salir para recuperar los restos de la Santiago, con lo cual solo 4 navíos entran en el estrecho. Pero en el estrecho, Magallanes hace como 2 divisiones. 2 barcos irán a explorar y otros 2 se quedan en la boca esperando. Y uno de esos 2 es el San Antonio, que era lo que llamaban por entonces los portugueses o navío dos abastecimientos, es decir, el que iba con más carga que lo normal a abastecer a los demás. Por eso se quedaron sin sal y por eso se quedaron sin muchas cosas. La San Antonio deserta, hace un viaje extraordinario por las Malvinas y por la Asunción para llegar al puerto de Santa María, llega a Sanlúcar y el capitán, mintiendo, dice que Magallanes es el que ha desobedecido al rey, y es entonces cuando el rey le quita a la mujer de Magallanes la pensión y la deja en la ruina en Sevilla. Y encima a este capitán que ha acusado falsamente a Magallanes le ponen una carabela para que vaya a hacer descubrimientos por la parte del Canadá. Bueno, entonces ya al Pacífico solo llegan, al Pacífico, que es Magallanes el que le da nombre, ¿no? Que dice, el día que entramos en este mar, el mar estaba muy en calma y le llamamos Pacífico, pero para nosotros los españoles siempre fue la mar del sur, y entran en el Pacífico y van a tener una navegación terrorífica de 3 meses hasta llegar a la isla de los ladrones, que hoy llamamos Guam, y de Guam a Filipinas, que le ponen de nombre el archipiélago de San Lázaro. Ahí llegan ya 3 barcos, ¿no, José María? ¿Cómo? Ahí llegan ya 3 barcos. Ahí llegan 3, pero después de lo de Mactán, es decir, en Mactán, Magallanes comete un error estratégico de primera categoría creyendo que con 48 hombres va a dominar a todos los aborígenes de Mactán, que tienen todos unos garrotes y unas flechas venenosas y de todo, y él cree que sus armaduras y sus arcabuces los van a impresionar de tal manera. Hay mucho paralelismo entre Magallanes y Hernán Cortés. En el mismo momento que está luchando Magallanes en Filipinas, está Hernán Cortés conquistando México. Pero Cortés fue más hábil que Magallanes y supo aunar a todos los oprimidos por los aztecas contra los aztecas, y Magallanes, que intentó lo mismo, o no lo hizo tan bien, o no consiguió dominar al reyezuelo de Mactán, que fue el que con su gente, en una proporción de 1.500 contra 50, pues aplastó completamente a los de Magallanes. Ahí le fue otra vez leal y aguantó hasta el último momento Gonzalo Gómez de Espinosa. Por eso, cuando Carvallo toma el mando de los 3 barcos que quedan, pone su insignia en la Trinidad para relevar a Magallanes, y a Carvallo le da el mando de la Victoria. Pero Carvallo, me parece que ya lo contamos la otra vez, es destituido en Brunei porque, entre otras cosas, hizo un harén a bordo de su barco, y la gente... y antes de salir de Filipinas queman la Concepción porque estaba en tan mal estado y tenían tan poca gente, reparten las dotaciones de la Concepción entre la Victoria y la Trinidad. Y cuando Carvallo es instituido, toma el mando de la Trinidad Gonzalo Gómez de Espinosa, y Juan Sebastián Elcano toma el mando de la Victoria. Y con esos 2 barcos llegan a Ternate. Pero el que manda en Juan Sebastián Elcano es Gonzalo Gómez de Espinosa. Digamos que es el que es elegido como capitán general de lo que quedaba de escuadra, de los 2 barcos que quedaban. Luego están en Ternate abarrotando, nunca mejor dicho, porque el término abarrotar viene de los barcos, ¿no? Viene de poner barrotes en las bodegas para que la carga no se mueva, ¿no? Se mueva. Ah, qué bueno, no sabía ese término. Claro, y de ahí viene que en Cádiz y en muchos sitios de América se llamen tiendas de abarrote, pues porque es lo que venía abarrotado en los barcos, lo que llamamos nosotros coloniales, porque venía de las colonias, en otros sitios se llamaban tiendas de abarrote. Bueno, pues Gonzalo Gómez de Espinosa, cuando sale con Elcano para hacer el tornaviaje, no por la ruta portuguesa, sí portuguesa en cuanto que tenían que llegar
al Cabo de Buena Esperanza y luego subir al Atlántico como lo hacían los portugueses. Pero la derrota que va a hacer Elcano desde Ternate hasta el Cabo de Buena Esperanza por Timor es completamente inédita, sobre todo el tramo Timor-Cabo de Buena Esperanza. Es un tramo que nadie había hecho nunca. Escucha, que no salieron, José, los dos barcos. Porque, sí, salieron los dos, pero la Trinidad hacía agua de tal manera que tuvo que volver. Tuvo que volver y tuvo que dar la banda, que es como se decía, es decir, poner el barco sobre tierra para coser sus costuras y que no entrase agua, y en eso perdió un mes. ¿Qué pasó en ese mes que perdió? Desde que Juan Sebastián Elcano se va solo hacia Timor, pues que González Gómez de Espinosa cambia la monzón. El monzón pasa a ser contrario y ya no puede ir, el viento no le deja ir por la ruta del Cabo. Intenta el tornaviaje por el norte de Japón y está a punto de lograrlo. Sube al norte, sale con 54 hombres, los hombres se le van muriendo de escorbuto y de penalidades y se quedó a unas muy pocas millas de alcanzar lo que se llama la corriente del Kuroshibo. Es una corriente, igual que aquí en el Atlántico tenemos el Gulf Stream, la corriente que viene de Canadá hacia Inglaterra y luego nos hace que en Galicia tengamos un clima dulce, porque en Galicia nunca nieva y Nueva York, que tiene la misma latitud, o Pekín, nieva y bien fuerte, ¿no? Es decir, esa corriente del Golfo nos da una estabilidad al norte de España muy grande en cuanto a temperatura. Bueno, pues esa corriente del Kuroshibo es lo mismo en el Pacífico. Y Gonzalo Gómez de Espinosa, si la llega a agarrar, hubiese llegado a San Francisco de California, más o menos, solo por el efecto de la corriente. Pero no la encuentra. Muchos años antes que Urdaneta, ¿no? Muchos. Muchísimos años, unos 50 años antes. Unos claro. 50 años antes. Fíjate. Exactamente 50, 40 y tantos, 50 años. Total, que vuelve Grupas, se para en una isla que se llama Mao, y en Mao está tan depauperado, le quedan apenas 20 hombres, le escribe al gobernador portugués de las Islas de la Especería, que es Antonio Brito, y le dice que no tiene medios para llegar a Ternate, que por favor suplica ayuda para llegar con vida a Ternate con los 20 hombres que le comen. Lo que hace Brito es mandar una carabela portuguesa o un barco portugués y detener a los españoles y meterlos presos en la fortaleza de Ternate. De allí, a los 7 meses de tenerlos en trabajos forzados y de mala manera, y sigue la gente muriéndose, empieza un viacrucis terrible que los lleva a Java, a Malaca, donde conocen al tercer virrey de la India, que era don Fernando de Albuquerque, a Goa, y de Goa, por la ruta portuguesa, esta sí que es la portuguesa, de Goa a Ciudad del Cabo y a Lisboa. Y al llegar a Lisboa, los meten en la prisión del Limonero. Y solo llegaron 3 a Lisboa, que eran Gonzalo Gómez de Espinosa, Ginés de Mafra, que es un piloto que nos dejó un cuaderno de bitácora que nos sirve para contrastarlo también con Pigafetta. No, con el otro piloto, bueno, ya a los viejos se nos va la memoria, con el, ya me saldrá luego, con el otro piloto que iba en la expedición. Y un maestre que se va a morir en Lisboa, el maestre Ance. Bueno, Carlos I hace gestiones, ya saben ustedes que Carlos I se había casado 3 o 4 años antes en Sevilla con Isabel de Portugal, y fue uno de los matrimonios más exitosos de la monarquía porque se enamoró profundamente de su mujer y ya tenía unas relaciones mucho mejores con la corte de Portugal, y solicita que dejen en libertad a Gonzalo Gómez de Espinosa y a Ginés de Mafra, que 4 años más tarde llegan a Valladolid y vuelven a hacer la declaración, lo mismo que había hecho Elcano cuando llegó a Sanlúcar, pues ante el juez Leguizamón de Valladolid va a requerirles todas las vicisitudes del viaje, el porqué de aquellas revoluciones, de aquellas muertes y
todo el proceso que se hizo cuando llegaron. Y después el rey le da una serie de beneficios, le da una pensión de 300 escudos y al poco tiempo va a morir en Sevilla, creo que el año 30 o 31, no me acuerdo. Oye, hay un dato que has comentado y que claro, había mucho tiempo antes de que Urdaneta consiguiera el tornoviaje y subir al norte lo suficiente para caer, para caer en México, en California. Claro que si esto lo hubiera conseguido 50 años antes, pues hubiera sido un hito, Claro, pero no me acuerdo ahora si fue con Valiente. Hubiese ahorrado 50 años de calamidades, porque todos los viajes que se montaron ya desde tiempos de Hernán Cortés empieza ya a colaborar y a mandar expediciones precisamente para buscar a Espinosa y a los demás náufragos de la Trinidad, y encuentran a uno, que son las expediciones de Villalobos y todos estos que salen ya de México, no de España, salen de la costa de la Mar del Sur mexicana o novohispana. Y en una de las islas, ahí de las Marquesas o de Guam o no sé dónde, se encuentran entre los aborígenes, hay un señor que habla castellano perfectamente y era uno de los de la tripulación de Gómez de Espinosa. Uno que les gritó al pasar el barco español, les gritó: ¡Hola, Matalote! Gritó. Y dije, anda, ahí hay un español ahí. Matalote. Matalote usamos ahora en la Armada el barco que va en una línea de fila delante de ti o detrás de ti, el matalote de proa y el matalote de popa. Hoy lo usamos para eso. Cuando vas en línea de fila, o sea, en fila india, los barcos, el que va delante de ti se llama el matalote de proa y el que va detrás el matalote de popa. Qué maravilla, no conocía ese término. Bueno, hacía el comentario de si hubieras llegado 50 años antes y hubiera hecho y tal, porque lo que es curioso es que al este de América del Sur y al oeste ocurra lo mismo, que hay que subir al norte. Claro. Igual. Para, por un lado, o coger la corriente subiendo hacia Cuba, o en este lado, pues subiendo hacia el norte también, para poder caer en el oeste de América, ¿no? Es curioso Es muy importante de comprender eso, porque hay un valor matemático que se llama la correlación. Hay fenómenos que se correlacionan matemáticamente. A veces, por ejemplo, la talla con el peso, o cualquier valor estadístico se puede correlacionar con otro y hay unas medidas para correlacionarlo. En la mente de esta gente tenía que haber un primitivo uso de la correlación, porque ese afán por encontrar un paso por el sur, ellos sabían cómo terminaba África, ya lo sabían desde hacía tiempo, sabían cómo terminaba la India, sabían que España termina en una punta en el estrecho de Gibraltar. Tuvieron que pensar, siguiendo al sur, esto tiene que rematar en una punta como todo. Y luego lo que acabas de decir es fundamental. Si allí tenemos un viento por el norte que le permitió a Colón regresar dulcemente por las Azores a España, pues por aquí tiene que haberlo. Vamos a subir al norte hasta que encontremos ese viento. Y efectivamente, se tardó tiempo en encontrarlo, pero se encontró igual corriente, la corriente del Golfo, aquí corriente del Kuroshibo, y el viento en popa, lo que llamamos en el Atlántico los generales del oeste que vienen del Canadá, pues aquí los vientos que venían de la estepa rusa mejor, de la China, ¿no? Y de Manchuria. Oye, y imagino que las dos cosas son igual o prácticamente igual de importantes, pero en este sentido, en los dos sitios, ¿qué es más importante para un barco de estas características tan pesados, tan derivosos, de derivar mucho y tal? ¿Qué es más interesante, la corriente o el viento? Porque sé que para bajar al cono sur, lo que es importante es que los alisios es magnífico, que te lleva de popa o un largo. Tú haces el par de fuerzas y lo que es importante es que las fuerzas vayan en la misma dirección, que no se opongan. El viento, a veces te crees que vas navegando viento en popa fenomenal y la corriente te está restando 3 o 4 nudos, y viceversa. Lo que es importante es encontrar una acción favorable de los dos que tienen en el mismo sentido. Es lo que le pasó un poco a Magallanes cuando atraviesa el Ecuador en la Mar del Sur, en el Pacífico, sigue y no cambia de rumbo y no mete directamente hacia las Islas de la Especería, quizá porque en ese momento llevaba una corriente y un viento en popa favorables que le llevan hasta Guam.
Que bueno. Oye, otra cosa curiosa que en el relato lo hemos hecho, pero yo sé que tú esto lo conoces bien y que imagino que no sería la primera vez que nos ocurría, ahora al principio con portugueses, luego más adelante, pasados los años, seguramente con ingleses, franceses y holandeses, y es que cuando llegan a Portugal presos, o no sé si antes el Brito le quitan pues los instrumentos de navegación y lo que era en ese momento la joya, que eran los mapas, los derroteros, me imagino los cuadernos de bitácora, toda la información que estos hombres iban consiguiendo en esos viajes Efectivamente. azarosos, ¿no? Antonio de Brito lo primero que hace con la Trinidad es confiscarle toda la documentación, todos los diarios, y lo escribe al rey, se lo manda todo al rey, y en la carta que le manda todo eso le dice, los españoles se equivocaron con la Monzón, no la conocen y se equivocaron. O sea, dice, ¿cómo se le ocurre salir con este estado de la Monzón para arriba? Y alcanzaron tal latitud, dice exactamente la latitud que alcanzaron. Se ve que los estuvo interrogando todo lo que puso. Y esto no consiguieron llegar a ganar hacia el este y se volvieron de vuelta. Pero le manda todos los diarios. Y como la Trinidad era el buque insignia, es la que llevaba toda la documentación original de Magallanes, y la que llevaba todos los diarios que habían hecho. El otro piloto, que se me olvidó antes el nombre, era Albo, Francisco Albo. Y toda esa documentación está en Lisboa y está en la Torre do Tombo, que es igual que nosotros tenemos lo de Estado en Simancas o lo de Marina en el Viso del Marqués. En Portugal está todo concentrado en un sitio de Lisboa que se llama la Torre do Tombo. Oye, Creemos, a lo mejor somos unos maliciosos, que hay todavía allí papeles de Espinosa que no han sido dados a la luz. Eso te iba a preguntar. Oye, ¿tenéis los historiadores españoles y tenéis posibilidad, me imagino, como cuando vienen aquí a nuestros archivos, de investigar si estáis con algún trabajo? Por supuesto. Esas cosas tenemos buena relación. Los archivos de todo el mundo suelen ser abiertos a todos los investigadores de todo el mundo y hay reciprocidad. La verdad es que a veces lo que no resulta fácil es encontrar en el archivo lo que quieres, ¿me entiendes? Es bastante complejo. Y bueno, hay 4 o 5 tomos publicados por los portugueses sobre documentación de la Torre de Tombo del viaje de Magallanes, pero nos da la sensación que algún documento más se halla por allí oculto. Oye, ¿y en España os habéis leído todo lo que hay desde finales del 15 hasta el 18? Claro, porque en Sevilla, en Simancas, en Valladolid. Hay un capitán de navío que fue director de la Real Academia de la Historia y una persona tan excepcional que en Europa era conocido por el historiador español. Era don Martín Fernández de Navarrete, que era de La Rioja. Y este señor no fue almirante porque se pasó al Ministerio de Marina, pero fue director de la Academia de la Historia y hizo una colección de libros fundamentales que se llaman Historias de los viajes que los españoles hicieron por la mar. Y allí, desde Colón hasta Magallanes, hasta Villalobos, tienes, y todo sacado de archivos originales por él. Con lo cual, en el siglo, a principios del XIX, pues tenemos unos libros magníficos que además ahora están reeditados, en donde hay muchísima documentación fidedigna, ¿no? Porque está tomada de los documentos originales. Y luego hay muchas más cosas, pero bueno, hablo del más importante en el que todos los historiadores se basan, ¿no? Pues mira, la semana pasada tuvimos una profesora recomendada por el amigo Vallespín, Beatriz San. Hombre, sí, muy amiga mía. Bueno, pues como sabes, claro, a mí me apasionaba siempre, por eso cuando me has dado esos datos de esas palabras que no había oído yo, marineras, pues bueno, hicimos el programa un poco sobre sus planteamientos del discurso marinero y lo mucho que ella ha leído y haya investigado. Ella es lingüista, claro. Claro, y me apasionaba muchísimo. Y dice, pues claro, es que nos tenemos que dar cuenta que los derroteros, los cuadernos de bitácora,
y lo que escribían esto, dice, no solo tenía un valor pues náutico para las próximas sino que es que tenía un valor antropológico magnífico, porque sabemos cómo eran las poblaciones que se encontraban, qué comían, cómo describían los sitios. Entonces, a mí siempre me ha apasionado porque alguna vez que he intentado pues, leer algún escrito del 16, del 17, ahí en castellano antiguo, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces le dije, joder, tenéis que hacer esas palabras que muchas veces iban juntas y con el paso de los años y de los siglos se han ido separando, ¿no? Y bueno, fue súper Tú estás hablando desde Cartagena, ¿no? Yo estoy hablando, bueno, yo estoy desde el Santiago de la Ribera, que es el Mar Menor. Bueno, es lo mismo, nene, es lo mismo. Sí. Bueno, pues esto, hay un llorado compañero mío que falleció el año pasado, el capitán de navío don Pedro Fontevila Silva, en este tema que acabas de mencionar, ha hecho un trabajo excepcional, es el diccionario de la lengua franca mediterránea. O sea, las marinerías de toda la cuenca mediterránea usaban palabras para entenderse. Una francesa, 2 españolas, 3 italianas, 2 griegas, una turca. Eso es lo que le preguntaba yo a Beatriz, decir, oye, ¿cómo se entendían tíos flamencos, italianos, corsos, franceses, pues, andaluces que no se entenderían ni ellos y tal? Pues esa lengua franca era común en los puertos del Mediterráneo. Y en el Mediterráneo sí lo tenía, que sí tenían esa lengua franca común, una mezcla de todo, pero que cuando iban ya para, bueno, que en América pues se empezaría a hacer también otros usos lingüísticos, ¿no? Eso a mí también, no tengo la sapiencia que tiene Beatriz en ese terreno, pero me ha llamado la atención siempre en América hispana, la pureza del castellano en Perú y en Colombia, sobre todo en las capitales, porque en la costa ya se degrada un poco más, y lo degradado que está casi como una lengua nueva en Argentina y Uruguay, ¿no? Es completamente distinto. Tú llegas a Lima y es espectacular porque te dicen, ¿cuál es su gracia? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es su gracia? ¿Cuál es su gracia? O te dicen su merced. O dicen palabras que te crees que están y son de castellano antiguo. Las enaguas no se llaman enaguas, se llaman fustes. Y vas al diccionario de castellano antiguo, allí está fustes, enaguas. O sea que hablan un castellano precioso. Sí, colombiano particularmente tiene mucho... Y Colombia en las alturas, en la costa es distinto. Pero... Y tiene unos oradores que emplean un castellano precioso, vamos, precioso. A mí en la costa atlántica es distinto. Quizá porque se mezclaron más italianos, rumanos, yugoslavos, españoles, y aunque lo dominante eran los españoles, pues hay mucho de eso que se llama en Buenos Aires el lunfardo, ¿no? Que es la lengua que nació en los muelles de Buenos Aires, ¿no? Claro, nada más parece que eso era más nuevo que lo del Mediterráneo, que es verdad que como decía Beatriz, es que desde los de Fenicios esto era un mar cerrado, pues que se conocían todos de una manera o de otra y la gente se movía por los puertos, los navegantes y la gente que traficaba con mercancía, ¿no? O sea que... Y hay muchas frases en español, y a lo mejor Beatriz ya tiene apuntadas, que vienen de esa época, porque la gente hoy en día las usa y no sabe por qué. Por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene me la dieron con queso? No. Bueno, pues me la dieron con queso. En los bares de los puertos estaban allí los marineros, digamos, en paro, ¿no? Y venían los alguaciles, como Espinosa, del rey, a hacer sus requisas. Y como empezaban a invitar a vino, y para que el tío te aguantase tal, le daban pedazos de queso para que empapase más vino, y cuando ya el tío estaba con una curda impresionante se lo llevaban a bordo detenido y se quedaba allí de marinero. Otra expresión muy típica es pasar bajo cuerda. ¿De dónde viene eso? Pues cuando llegaban los navíos de América cargados, traían mucho contrabando, indudablemente, y fondeaban en la barra de Sanlúcar de Barrameda. Y por la noche, cuando en oscuridad total se acercaban botecillos desde la costa y con una cuerda arriaban el contrabando
Y eso es pasar bajo cuerda. Hay muchísima fraseología que viene de esa época. Por eso yo creo que no solo el castellano es impresionante, pero luego el lenguaje que tenemos en castellano, bueno, pues lo tendrán el inglés, ya hablamos, digo, es curioso que se hayan quedado muchos términos, que pasa también en la vida normal y en mi profesión de la publicidad, los marketing, mucha palabra en inglés, cuando precisamente si hay alguna lengua, un idioma que tenga capacidad para definir una cosa de 5 voces diferentes, dices, bueno, no sabemos cómo el inglés se ha elegido para cosas muy concretas, para la navegación, para los aviones, para como más universal y más resumido, y no ha sido el castellano, que bueno, creo que tienes una riqueza magnífica, ¿no? No, esto del lenguaje era súper interesante. Bueno, pues yo, hombre, yo solo ya quedándonos poco tiempo y hablando de este hombre, pues apasionante también, como otros muchos que hemos tratado, mucho menos conocidos, pero bueno, pues fundamental en su manera y tal, porque al final, pues este hombre pasó 8 o 9 años desde que salió. No, era una gente con una capacidad de sufrimiento verdaderamente increíble, ¿no? Sí, lo que a diferencia de otros, lo que he leído, pues no volvió a embarcarse, ¿no? Ya cogió una vida un poquito más cómoda en Sevilla, ¿no? Sí, Juan Sebastián Elcano tuvo las agallas de volver a embarcarse y murió en alta mar. Eso me parece alucinante. Pero el Pizón, que volvían otra vez después de haberlo pasado. Pero es que Espinosa lo había pasado especialmente mal, porque date cuenta, esa subida hasta el norte de Japón, la bajada, la prisión en Ternate, el andar, como dicen los gallegos, de cacho en cesta, por Malaca, Goa, Cochín, y llegar a Lisboa y otra vez a prisión, debió llegar completamente destrozado física y moralmente, ¿no? No, es que claro, estamos hablando que con 30 y tantos hizo ese viaje, estuvo 8 o 9 años danzando, pues claro, llegó, pues como hablamos, con 40 y tantos, pero 40 y tantos de hace 500 años. Salió el 19 de Sevilla y llegó a Valladolid 8 años. 8 años de penurias. Oye, yo una pregunta, porque siempre hablamos de estas cantidades y claro, pues lo que no entendemos, nosotros no sabemos si nos parece una fortuna o ya este hombre hizo riqueza. El que el rey te ordenara en aquella época una pensión, no sé si es anual, de 300 ducados, eso era dinero era una bonita suma de dinero. Era para vivir ya tranquilo, seguramente, sí, en Sevilla, donde estuvieran, ¿no? Aunque fíjate que en la travesía del Pacífico, las ratas, pone la crónica, se llegaron a pagar a medio, no sé si ducado o escudo de oro. Era tal el hambre que no quedó una rata. Y las pagaban los marineros a medio escudo. Pero es una situación excepcional. 300 ducados anuales tenía que ser una renta muy sólida. Oye, porque cuando con Sebastián Elcano embarcan y van a salir con los 2 barcos, llevaba también carga, ¿no? Se dice que iba abarrotado, total. Tuvo que dejar, y Elcano también, porque hubo 50 voluntarios para quedarse en Ternate. Hicieron un castillito y todo, lo podéis ver en la red, está. Y resulta que tuvieron que dejar pimienta y clavo de olor en tierra porque los barcos se les deshacían. Iban sobrecargados. Date cuenta que con el clavo que llegó a Sevilla, que llevaba la victoria del Cano, se amortizó toda la expedición. Luego ya 50 o 60 años más tarde bajó el precio de las especias. Fue como esto de las especulaciones del suelo, ¿no? Sí. La burbuja inmobiliaria. Hubo tal burbuja de las especias que se vino abajo el mercado. Pero la riqueza portuguesa, en el momento que tenía el monopolio de las especias, habiéndoselo arrancado a Venecia, fue espectacular. De ahí vienen todos los grandes monumentos, los Jerónimos de Lisboa, el convento de Tomar y todas estas grandezas portuguesas son de esa época. Pues yo creo, José María, que ahora, después de conocer un poco más a este personaje, que no era de los ni que estudiábamos tampoco en
en el bachillerato, pues me da mucha alegría porque bueno, vamos rascando y vamos sacando gente como esta. Son unos hombres increíbles, hombres decididos, con una capacidad de decisión tremenda. Este fue totalmente leal a Magallanes, Elcano no lo fue. Elcano pues, estuvo en la conspiración contra Magallanes de San Julián, y luego fue perdonado, y luego Elcano hace una navegación increíble de Timor hasta Cabo Verde en unas condiciones que parecen inhumanas. Todo esto, me parece que ya lo hablamos en otro programa, sí. Todo esto de lo espacial es una filfa al lado de aquella gente, porque hoy vas al espacio y sabes el tanto por ciento de probabilidades de fallo de cada pieza, el tanto por ciento de que fracase, el tanto por ciento de morir, que en una palabra, de que estalle el cohete, lo sabes todo y tomas, pero entonces era un albur total para todo, ¿no? Y llegaron, ¿eh? Los descubridores portugueses tienen una frase que a mí me encanta. El lema de los descubridores portugueses dice: si más mundo hubiera, la llegaran. Si hubiese habido más mundo, hubiesen llegado hasta allí. Y efectivamente así fue, ¿no? Los españoles... Ir a Filipinas hoy ya es una aventura en avión, pero ir en 1500 y llegar a Filipinas y evangelizar las Filipinas y hacer escuelas en Filipinas es espectacular, ¿no? Es una cosa... Cuando las Filipinas tenían 300 dialectos diferentes en las 1200 islas que son el archipiélago, ¿no? Razas distintas, religiones distintas, porque allí se enfrentó el maometanismo contra el cristianismo. Quiero decir, sitios difíciles, ¿no? No sitios plácidos que llegas a una isla de esas que te pintan con cocos y palmeras y playas paradisíacas. A mí lo de la tierra, bueno, me parece, pues eso, unos paisajes, una barbaridad, lo que es la selva, lo difícil que es atravesarla, de llegar y todo eso. Dice, pero como soy modesto nauta y algo sí conozco de la mar y sé lo que cambia y cómo se pasa cuando no se pasa bien, pues lo que sí me parece admirable es ver los barcos en los que se movían, que está aquí en Cartagena, la réplica de la nao Victoria, de la Andalucía, que bueno, ya era una cosita más grande, pero cuando ves eso y ves ahí 70 tíos metidos con armaduras, con caballos, con animales y con barcos poco navegables. En ese tiempo no existían los coins, iban en el suelo tirados, cada uno llevaba una especie de manta que la tumbaba donde podía y allí se acostaba. Porque el COI es una cosa posterior, claro. Que yo sí lo he conocido en el último barco que recuerdo, era pequeño, pero veníamos todos los años a verlo, que era el Sarmiento de Gamboa. De Gamboa, sí. Aquí claro. Pues yo recuerdo que mi padre, que era escribiente, tenía un camarote muy pequeñito con una máquina de escribir, una Olivetti, y detrás tenía una litera, pero un COI, que vamos, hemos tenido COIs nosotros hechos, pues me imagino que por los contramaestres de los barcos, y entiendo que el COI es algo que encuentran ellos en América, en los indios, ¿no? Es la hamaca. La hamaca americana. La hamaca de ellos, que bueno, que para los barcos fue una maravilla, porque luego he estado viendo que hasta el siglo XIX en los barcos españoles, ingleses, iba también la tripulación. ¿Cómo? El XIX y el siglo XX. En COI, yo he dormido en COI. Soy de los tiempos del Sarmiento de Gamboa. Que has dormido en COI, claro. Qué bueno. Oye, pues ha sido maravilloso, José María, contar una vez más contigo y darnos estas lecciones y ampliarnos a estos personajes. Agradecerte una vez más el que estés con nosotros. Esperamos poder contar contigo con algún otro personaje o otro tema. Y bueno, pues también agradecer a nuestros oyentes que nos hayan dedicado este ratito, pues a conocer a otro de estos hombres que contribuyó de una manera u otra a la expansión de la corona de Castilla. Y nada, pues desde este portal y a bordo de la Victoria, os espero el próximo miércoles a las 6 de la tarde en activaradio.org. Buenas tardes a todos y buena proa. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta la próxima.